Muy bien, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Notan que me puse serio, ahí mismo se vio el cambio de actitud. Les queremos invitar a todos ustedes que por favor pongan su celular en modo avión o lo apaguen. Dios le va a hablar, pero no a través del celular. Él le va a hablar a través de la palabra. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Los de esta nave? ¿Los de esta otra nave? ¿Cuántos quieren recibir unción de Dios en esta mañana? Estás en el lugar correcto. Este es bienvenido. Vamos ahora a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con la bendición de Dios Padre y la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a leer lo que dice ahí en pantalla. Usted que nos está viendo en su casa a través de YouTube y de Facebook, está viendo la versión Reina Valera de 1602, la cual vamos a leer en favor de ustedes a esta hora. Y fue que habiendo oído Sanballat, Tobías y Gesem el árabe, y los demás nuestros enemigos, que había yo edificado el muro, y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto en las puertas las hojas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y compongámonos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y envíeles mensajeros diciendo, yo hago una grande obra. Diga conmigo, hago una gran obra. Diga conmigo, estoy en una gran obra. Hago una grande obra y no puedo ir, porque cesaría la obra y dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces. El diablo es insistente, el diablo es persistente. Y yo le respondí de la misma manera. Envió entonces Sanballat a mí, su criado, a decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, chismoso, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las gentes, y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras de ser su rey, y que has puesto profetas que prediquen de ti en Jerusalén, diciendo, Rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos ponían, ojo con esto, que este es el centro del mensaje, porque todos ellos nos ponían, diga conmigo, miedo, diciendo, debilitaremos las manos de ellos en la obra y no será hecha. Esfuerza pues mis manos, oh Dios. Verso 10. Vine luego en secreto a casa de Semaías, hijo de Delayas, hijo de Meta, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, juntémonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Amén, palabra de Dios. El diablo es muy áspero. Ahí en este pasaje hay persistencia demoníaca o persistencia satánica, mentiras demoníacas y el objetivo del demonio, que es que la obra no sea edificada y que usted y yo seamos muertos. ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. Esta semana estábamos en Bogotá haciendo un trabajo allá. Para los que no sabían, pues estamos haciendo un trabajo en Bogotá. Y me desperté, no sé qué día fue, muy motivado. Ojo con esto, yo no soy de la teología de los sueños, no soy de los que cree en ese tipo de cosas místicas. Creo en las revelaciones de Dios, creo en la manifestación del Espíritu Santo, creo en eso, pero no de eso saco una doctrina ni un fundamento. El fundamento de nuestra vida siempre tiene que ser la palabra de Dios, la Biblia. No, esta gente no respeta, mano. Bueno, muy bien. Esta semana entonces estaba haciendo esta salvedad, me levanté muy motivado, porque resulta que estaba soñando con la congregación. Soñé literalmente con transformación. Y en el sueño estaba Johnny.
Y en el sueño ¿cómo es que se llaman ustedes? José y Paola. Estaba José, estaba este muchacho, Néstor, ¿es que es tu nombre? Y ocurrían cosas muy bacanas. Este muchacho, Giovanni, estaba aquí detrás. No, esta gente definitivamente. Este muchacho, Giovanni, estaba aquí detrás ministrando la alabanza y tal. Y entonces me levanté, en el sueño, resulta que alguien iba a predicar. Invitamos un predicador y el predicador no llegó. Pero entonces yo decía, y ahora, pero yo sí había delegado quién predicara. El tal es que no, en el sueño había como esos desórdenes que se forman cuando no hay nada. Yo, ay Dios mío, ¿y ahora yo qué hago aquí? Yo a alguien le dije que predicara. Johnny, yo te dije que predicaras. Ah, no, le pregunté a mi esposa, amor, yo te dije que predicaras. Entonces ella me miró así como cuando me mira, como cuando la embarro. Que necesito hacer la mirada. Y con la mano así. Bueno, el tal es que en ese sueño, con esos ojos, sí, hermosos ojos tapatíos, en ese sueño, resulta que salió Johnny con unos guantes de boxeo y esa cosa que se colocan aquí para protegerse de cuando están, y así dice que pam, pam, pararán, pararán, pa. Así, literal, pam, pam, pararán, pararán, y yo, claro, me toca predicar a mí y él es la parte gráfica, pensé yo en él, y, claro, ya todo está fríamente calculado. Él es la parte, en el sueño, eso fue en el sueño. Y resulta que en el sueño empecé a ver cómo este auditorio se empezó a llenar de gente. Y en el mismo sueño estaban todos ustedes así, tan lindos, así como están, desatinados, sin corbata ni nada. Y empezaron a llegar unas personas que nos conocen, que somos cristianos de hace tiempo, y venían así lo más de bonito. Yo, ay, tan lindo, así es que debería ser. No mentiras. Llegaron así y empezó a llegar un poco de gente, y entre esa gente llegaron creyentes. Y resulta que dentro del sueño ocurrió lo siguiente: llegaron dos muchachos, no voy a decir que negritos ellos, pero sí dos muchachos, con intenciones de matarme. Imagínense. Ahí cuando yo me preocupé en el sueño, yo dije, ay Dios mío. Llegaron los muchachos con malas intenciones, pero dentro del sueño empecé a reprender ese espíritu y lo que ellos venían a hacer. Y fue una cosa muy, muy impactante en el sueño, porque yo empecé a reprender esas obras que estaban haciendo, y la iglesia se quedó un momento calladita. Y entonces yo empecé a decirle a la iglesia, oíste, necesitamos orar, necesitamos hacerlo, vamos a hacerlo de determinada manera. Y empezamos todos a reprender eso. E imagínense que en ese momento, cuando todos empezamos a reprender a una sola, como en un solo sentido, esos demoniecitos se fueron. Y Dios me dio este mensaje, esta palabra. Nehemías capítulo 6, verso 9. Yo dije, no, más claro no se puede hacer. Y entonces dije, Señor, yo le voy a hacer caso, y empieza la lucha toda la semana de cómo orientar el mensaje. Le dije al Señor, bueno, usted lo va a hacer. Ahí cerré el sueño. Pues voy a aclarar, no estoy haciendo de un sueño un fundamento, pero Dios sí nos habla, como dice la Biblia en el libro de Joel, de diferentes maneras. Y hoy quiero, en el nombre de Jesús de Nazaret, que usted y yo nos levantemos a hacer lo que hizo este hombre, Nehemías. El nombre Nehemías significa Yahweh ha consolado, o el consuelo de Dios. Dios que quiere traer a su vida consuelo. Dios quiere consolarlo a usted. En este pasaje que acabamos de leer hay varios nombres de varias personas. Está Gazmú, está Gesem, está Tobías, está Sanbalat, el campo de Ono. Pero teológicamente no me voy a poner a explicarle todo eso. Quiero extraer de ese pasaje 3 cosas que Satanás o los enemigos de la fe quieren hacer con usted y conmigo, y cómo hacer para que esas obras de las tinieblas no operen en su vida. Levánteme la mano con honestidad los que durante esta semana se han sentido tan desanimados que han dicho, qué pereza hasta la vida. Yo soy el primero.
Yo soy el primero. Qué pereza vivir como se está viviendo, ¿cierto? Y le voy a decir una cosa. ¿Por qué les dije ahorita que ustedes son exclusivos? ¿A cuánto les gusta ser exclusivos? Mira, si tú me preguntas a mí, yo quisiera unos pantalones para mí exclusivos, porque yo soy cuerpo extraño. Y yo sufro para medirme unos pantalones. Esta semana estaba viendo un video que molestamos con mi esposa mucho, y ella me hizo un video y yo me vi mis piernitas. Yo soy paticortico y cuerpilargo. Entonces, claro, es un cuerpo extraño. Entonces, y aparte soy gordo, pues soy barrigón, soy nalguibajito, soy barrigón. Yo reconozco, también soy largo. Entonces, yo quisiera llegar a un lugar, los únicos pantalones con los que yo voy a la fija son los Levi's. Ya, yo me los compro la medida, la talla y se fue. ¿A qué quiero llegar con la exclusividad? A nosotros nos gusta ser exclusivos. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta? Por ejemplo, a las parejas. ¿A ti te gusta que él mire a otra? Ni riesgo. ¿A ti te gusta que ella mire a otro? Ni riesgo. Es un dato curioso para las mujeres. A nosotros también nos da rabia cuando dicen, ay, cómo está de bueno. Y uno, ¿por qué no puede decir eso? Vaya que usted diga, y cómo está de buena, para que vea el problema. Dijo una amiga mía, no lo dijo, pero lo pensó. Pero si uno lo expresa, es peor. Entonces, ¿qué es peor? Es delante de Dios, mis pensamientos son como gritos. ¿Listo? ¿Están conmigo? ¿A cuánto les gusta ser exclusivos? Le voy a decir una cosa. Usted y yo somos exclusivos para Dios. El asunto es que usted y yo no nos hemos empeliculado con eso. Entonces, como no nos hemos empeliculado con eso, por eso somos en la iglesia y en nuestra vida como cristianos frustrados. Por eso en nuestra vida como cristianos no tenemos una vida que vaya de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Porque todas nuestras fuentes no son Dios. Todas nuestras fuentes no están viniendo de parte de Dios. Yo se lo digo con mucha autoridad. Porque si quieres saber de mi vida personal e íntima, yo no tengo un problema en decírselo. Pero no lo voy a decir. Yo no me voy a banderear en público, pues. No. Pero se lo puedo decir. Si usted se acerca y me dice, pastor, ¿usted por qué dice que tiene autoridad para decir que todas sus fuentes no son en Dios? Pues porque he cometido errores, ¿cierto? Entonces, cuando uno comete errores, dice, qué berraquera. Entonces, muy bien. Todas sus fuentes, todas nuestras fuentes. Diga conmigo, yo soy exclusivo de Dios. Ahora viene la pregunta, ¿Dios es exclusivo para usted? Mi exclusividad tiene que ser Él. Claro, nosotros estamos en procesos de aprender eso, que Él es mi todo, que Él es para mí todo, ¿cierto? Pero resulta que usted es exclusivo para Dios. En la Biblia dice, en el libro de Génesis, que Dios creó todo con su boca, con su voz, la palabra, todo. Y cuando vino al hombre, dice, tomó del polvo de la tierra y lo formó ¿con qué? Con sus propias manos. Lo único que Dios hizo con sus propias manos en toda la creación según la Biblia fue el ser humano. Fue lo único. Se tomó la molestia de tallarlo. Yo me imagino al Señor haciendo su burilcito. Yo cuando me miro al espejo digo, uy, tan lindo el Señor, cómo me cogió mis ojitos así, alegrones, así mi boca perfecta, como con mis dientes como que si tuviera diseño de sonrisa. Yo me imagino al Señor haciéndome y yo me deleité esta semana pensando en eso. El Señor me hizo a mí, yo soy exclusivo. Y dice por ahí, no me acuerdo si es en Gálatas, dice que nosotros somos la obra de sus manos, hechura de Dios para la gloria de Dios. ¿Cierto? Entonces, usted es exclusivo de Dios. Diga conmigo, yo soy la obra maestra de Dios. Eso, entonces, los que me van a escuchar, que tienden a ser teólogos de humanismo, van a decir, eso humanista. No, la Biblia es el único libro antropocéntrico, centrado en el hombre. Si usted mira el libro de Génesis, Génesis tiene en el primer capítulo una generalidad, el cosmos y demás, y luego se concentra en un hombre.
Después de ese hombre se concentra en una familia, la familia de Adán. Después de esa familia se vuelve a concentrar en otro hombre, Abraham. Después de Abraham se concentra en una nación. Y después en el Nuevo Testamento no se concentra en una nación, sino que se concentra en la humanidad. Porque la Biblia, diga conmigo, es un libro antropocéntrico, centrado en el hombre. Porque todo el manual que está aquí registrado es para beneficio ¿de quién? Del hombre. La Biblia no dice aquí que está centrada o que la obra maestra de las manos de Dios fue la mata o fue un carro. No, es la humanidad. ¿Por quién murió Cristo en la cruz del Calvario? Por la raza humana, ¿cierto? Por usted y por mí. Muy bien, hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Entonces la pregunta que les dije ahorita, ¿cuántos creen que en esta semana ha sido dura? Porque aún todavía tenemos conceptos satánicos que están llegando a nuestra vida. En este pasaje ocurrió algo bien interesante. Nehemías, ya para empezar a contextualizarlo, Nehemías tuvo un gran mandato de parte de Dios. Simbolismo, primer simbolismo. La obra que Dios le encomendó a Nehemías fue reconstruir el muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Esa era la obra que le encomendó Dios a Nehemías. Pero Jesucristo tuvo otra obra, fue la obra redentora. Entonces, esta iglesia, cuando nosotros hablamos de la iglesia, ustedes no han visto que nosotros utilizamos el término obra, la obra del Señor. A mí me dicen, ¿usted en qué trabaja? Yo trabajo en la obra del Señor, en la obra de Dios. La obra de Dios es ¿quién? La gente, las rocas vivas. Entonces, usted es la obra de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Listo. Ahora, el primer simbolismo que vamos a mirar acá es la obra. La obra de Dios somos nosotros, la iglesia. Esta es la obra de Dios. Segundo simbolismo que vamos a mirar acá es el proceso de la obra. El enemigo, no, perdón, ahí no hay simbolismo. El enemigo, Satanás y sus demonios, están interesados en desvirtuar la obra de Dios acá en la tierra. De desvirtuar el propósito de Dios, la salvación de Dios, que es por gracia y no por obras. El objetivo primordial de Satanás es desvirtuar absolutamente todo lo que es la persona de Dios y su obra salvífera y redentora en cada uno de nosotros. Ese es el propósito fundamental. Por eso cuando usted y yo estamos en una situación económica apremurante, al último que recurrimos es a Dios. Porque primero estamos agotando todos los elementos que el príncipe de este mundo, Satanás, nos está colocando. Entonces optamos por ir primero a esas fuentes. Y la última, ya cuando estamos embalados, que ya la arena movediza nos está tapando los ojos, extendemos la mano y medio gritamos, Dios. Pero es la última opción. Y Dios está interesado en que usted y yo conozcamos hoy que el objetivo satánico es desvirtuar el propósito de Dios. Es desvirtuarlo. Religiosamente hay gente que cree y enseña que nosotros tenemos que buscar la salvación, que nosotros tenemos que hacer obras para ser salvos. Y eso es una mentira satánica, porque la salvación proviene de Dios. Que usted es un maldito pecador, obviamente, y hasta que no sea mi cuerpo glorificado a la presencia del Señor, voy a estar, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, siendo un miserable, porque estamos atados a una ley que se llama la ley del pecado que mora en nosotros. Dice el apóstol Pablo, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él me salvó. Y la condenación que antes era para mí, ya no es para mí. Por eso en Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ninguna condenación hay para el que está en ¿quién? En Cristo. Así que si usted no quiere ser condenado, ¿dónde tiene que estar? En Cristo. Satanás quiere desvirtuar ese concepto y llenarlo a usted y a mí, ¿de qué? De culpa y de señalamiento y de condenación. Y como ese sentimiento está albergado en nosotros, ¿a quién estamos dando exclusividad? Y estamos desechando y relegando a Dios, porque le estamos dando exclusividad a algo que no es la persona de Dios. ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar tres cosas que Satanás quiere hacer con usted para desvirtuar el plan de Dios. ¿Y cómo hacer para eliminar esas cosas? ¿Listo? En el verso 9, bueno, entonces me di a entender con lo del muro. La obra de Nehemías era levantar el muro. Obviamente, al hacer la obra se van a levantar enemigos. Cuando usted se mete con Dios
Y cuando usted empieza a ser parte de la obra de Dios, se van a levantar muchos Tobías, muchos Ambalad, muchos Gesem, muchos enemigos. Y esos enemigos a veces pueden ser muy cercanos. El esposo, la esposa, muy cercanos. La familia. Que van a querer que la obra que Dios está haciendo en usted no se cumpla. ¿Están conmigo? Nehemías se levantó lleno de tesón, lleno del poder de Dios y hizo una labor titánica que en 52 días ejecutó lo que Dios le había mandado. Entonces ahí hay una pregunta. ¿A mí qué me mandó a hacer Dios? Enseguida le voy a decir y se va a sorprender. ¿Amén? ¿Yo sí me estoy dando a entender? Perfectamente, listo. Nehemías capítulo 6, verso 9. Dice así. Porque todos ellos, leímos en la versión 1602, dice, nos ponían ¿qué? Miedo. Tres cosas que Satanás quiere hacer, los demonios, los enemigos de la fe. Porque todos ellos nos amedrantaban. Primer aspecto, ¿qué quiere hacer el enemigo a través de cualquier ente para que usted no cumpla la obra de Dios? Meternos miedo, amedrantarnos. En la Biblia dice que la antítesis, lo opuesto, lo contrario a la fe, ¿qué es? El temor. Y si Dios nos está diciendo esto, santos de Dios, es porque aún estamos llenos de miedo, no llenos de fe. Si usted y yo estuviéramos llenos de fe, nuestra vida sería totalmente diferente. Pero aún todavía estamos llenos de temor. Pues le podemos tener temor a la soledad, le podemos tener temor a quedarnos sin empleo, le podemos tener miedo a un perro, cualquier cosa que llene nuestro corazón de amedrentamiento va a desvirtuar la obra de Dios, de Cristo, en nuestra vida. Tiene miedo a que le descubran el pecado. ¿Qué es lo que lo está llenando? Esa obra de parte de quién viene. Dice, porque todos ellos, ¿quiénes son ellos? Los enemigos de la fe, los enemigos de la obra de Dios, quieren implantar en usted eso, amedrentamiento. La Biblia dice, una vez Johnny compartió, que hay más de 365 no temas en la Biblia, según la traducción. Según algunas traducciones, pero hay más de 365 no temas en la Biblia. ¿Será que Dios nos estará dando un no temas para cuántos días? Para cada día del año, ¿sí o no? No temas hoy, Johnny, que le está doliendo su piececito y tal, se lo mochamos y le quitamos el dolor. Matamos de raíz el problema. Y entreguémosle el cuerpo a Satanás para preservación del alma. Cada día tiene su propio no temas. Quítatelo. Cada día tiene su qué? Su no temas. Dios te está diciendo, Lorena, ¿estás temiendo algo? Porque el que temió, el que ha de temer, ya temió. Cada día tiene su propio no temas. Mira, yo quiero que tú me prestes atención en esto. A veces nosotros debajeamos temorcitos. La Biblia dice en el libro de los Proverbios que las zorras pequeñas acaban los grandes viñedos. Y un temorcito pequeño, yo lo vivía hace muchos años, yo le tenía miedo a los perros. Y el temor a un perro me hacía cambiar la ruta de ir al colegio. Yo veía un perro y caminaba para otro lado. Veía otro perro y me devolvía. Una cosa impresionante, hasta que una noche, orando a Dios, hice un proceso y maté 50 perros y se me quitó el miedo. No mentiras. A la oscuridad. ¿Cuánto le tienes miedo a la oscuridad? ¿Cierto? Empecé a hacer un proceso de sanidad y empecé a decirle a unos perros que venían contra mí, el temor, el miedo reverente que yo tengo, se lo tiro a ustedes en el nombre de Jesús. Muchachos, desde ese día, libre fui. Se fue el miedo. ¿Qué temor está haciendo usted? ¿De qué está siendo lleno usted que le está llenando su corazón de miedo? Voy a describir el miedo. El miedo es como una cosita que usted siente aquí en el estómago. No son maripositas, son como 70,000 murciélagos aquí adentro. Que cuando alguien le habla a usted, yo lo experimenté con alguien de mi familia, me hablaba
Dijo Po, el de Kung Fu Panda, me orinaba goticas. Sentía miedo y era como si recibía todo eso y me dolía el estómago. Y no podía hacer lo que ni siquiera vamos a mirar. Eso que está haciendo en usted, lo que usted sabe que es, la soledad, la oscuridad, es una obra demoníaca para que usted no pueda mirar lo que dice la Biblia acerca de Dios. Porque si se llena de temor, entonces no va a haber ¿qué? Fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El concepto de que Satanás quiere que cambiemos. Entonces uno dice, ay no, entonces yo nunca le voy a agradar a Dios porque yo no tengo fe. Yo tengo un mensaje que lo titulé Haciendo la obra de Dios con principios satánicos. Cuando usted escucha, sin fe es imposible agradar a Dios, automáticamente usted dice, no, entonces yo no lo voy a poder agradar porque no tengo fe. ¿Sí me estoy dando a entender? Resulta que la fe no viene por usted. La fe proviene de Dios. Es un don de Dios. Entonces, Satanás quiere enseñarnos a nosotros que la fe depende ¿de quién? De mí. Entonces desvirtúa que es Dios el que la da. Y cuando la desvirtúa, entonces me lleno yo de miedo. Y Satanás lo primero que quiere hacer, él y sus demonios, es que usted tenga ¿qué? Temor. Porque todos ellos nos amedrantaban. Primera cosa que quiere hacer. Segundo, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, lo segundo que quieren decir es, se debilitarán las manos de ellos, ¿en qué? En la obra. Específicamente, a los demonios no les interesa su plata, a los demonios no les interesa su salud, a los demonios no les interesa lo que usted tenga, a los demonios lo que le interesa es que el concepto de Jesucristo sea totalmente ¿qué? Desvirtuado. Se debilitarán las manos suyas, ¿en dónde? En la obra de Dios. Ahí donde yo les pregunté a ustedes ahorita, ¿cuántos de los que están aquí, no me vaya a levantar la mano, yo solamente voy a hacer una pregunta, porque esa pregunta una vez la hice en una iglesia y así respondieron, pero eso aquí no pasa. ¿Cuántos de los que están aquí luchan por venir a la iglesia? No me va a decir nada, solamente pregunte. Y hacemos fuerza. Cuando usted siente lucha, carga, pelea por ir a la iglesia, ve cosas en la iglesia que normalmente no, ay, es que la alabanza, ay. Cuando usted ve eso, escúcheme bien, las manos se le están ¿qué? ¿En qué? En la obra de Dios. En la obra de Dios. El enemigo, Satanás y sus demonios, está muy interesado en que usted no crezca en la obra de Dios. Les dije ahorita, ustedes y yo somos la obra de Dios, la máxima obra de Dios. Entonces Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿En dónde? Acá en esta obra. A usted Dios lo trajo a transformación con un propósito. Si usted se va de esta iglesia, va a caer sobre usted, no mentiras. Si usted se va de esta, fuego va a caer. Si usted se va de esta obra, pues usted va a dejar algo frustrado, algo que no se alcanzó a desarrollar. Nehemías tenía una tarea. ¿Cuál era la tarea? Levantar los muros alrededor de Jerusalén. Después vino el escriba Esdras y la obra, la tarea que tenía que hacer Esdras era restablecer el culto. Y póngale pues cuidado al culto que hacían en esa época, hace 2500 años aproximadamente. Ellos no se ponían a cantar así como nosotros aquí que tenemos músicos y nada. Era desde por la mañana hasta por la tarde, noche, la gente de pie leyendo la Torá. Leyendo desde Génesis hasta Deuteronomio, porque apenas estaba empezando a establecer los libros proféticos. Se leía desde Génesis hasta Deuteronomio y algunos libros poéticos. Y todo el día, y dice la Biblia en el libro de Esdras, que la gente escuchaba la palabra de Dios y lloraban, y se compungían, y rasgaban los vestidos, porque se daban cuenta que estaban, ¿qué? Pecando. ¿Qué es lo que te va a convencer a ti de pecado, de juicio y de justicia? El Espíritu Santo a través de la palabra. Porque la Biblia dice, yo no conocía que la avaricia o la idolatría era pecado hasta que la ley no me la mostró. Hasta que ella no me la mostró. Entonces, ¿Dios qué quiere hacer con usted? La obra de Dios en usted, Él la quiere desarrollar. Él quiere que usted sea salvo. Amén.
ahí está escrito, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es parte del deseo de Dios, que usted sea prosperado en algunas cositas, en todas, porque usted es la obra de Dios. Entonces, ojo con esto. Como no tenemos conocimiento de eso, no lo digo por ustedes, pero se los digo a ustedes. Es que en la iglesia como que hay desorden. Pues claro, porque es una iglesia que está naciendo. Pues claro, porque estamos aprendiendo. Pues claro, porque todavía tenemos esa humanidad tan latente, tan viva, ese viejo hombre así en todo su esplendor. Así es. Me encanta. ¿Cómo es la cara? Ese viejo hombre así, ven. Sí. Ese viejo hombre en su esplendor. ¿Cierto? Es que... Y a veces puedo entorpecer la obra de Dios en mi hermano por mi indolencia, por mi falta de conocimiento. Y resulta que a veces yo, con mis actitudes, puedo hacer que mi hermano no termine la obra que Dios le estableció en esta iglesia porque estoy siendo usado por, no lo quiero decir yo, Virgen Santísima. A veces usted y yo somos los instrumentos de Satanás para que la obra de mi hermano se estanque. Número uno, ¿qué quiere hacer el enemigo? Amedrantarnos, implantarnos miedo. Segundo, debilitar las manos. Cuando se habla de debilitar las manos, ¿alguna vez usted se ha sentido tan aburrido, tan harto que usted dice, me quiero acostar y me voy a levantar por ahí en 800 años? Yo creí que eso solo me había pasado a mí. Bueno, hay personas que duermen porque sí o porque sí. Debilitar las manos es un simbolismo de que no hay fuerza para nada. Ustedes no han visto que cuando uno está así tan llevado, ni hambre le da. Vea, como cuando nos dio COVID. Yo veía la carne y yo decía, bueno, la carne sí me la como. Pero yo comía arepa y ustedes no han visto que cuando uno come algo que le gusta, uno se lo traga de una. Pero cuando come algo que no le gusta, los cachetes se le llenan y como que no pasa de aquí. Todo el tiempo. Total. Muy bien. Gracias, hermano. Ya saben, Nanis, ¿estás depresiva? Muy bien. Debilitar las manos. Debilitar las manos, ¿en qué? En la obra. Habla específicamente en la obra de Dios. Este tiempo, amados santos de Dios, es el tiempo en que el enemigo, los demonios, los enemigos de la fe, están interesados en que la gente no conozca de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos y la Biblia tiene una palabra profética para los últimos tiempos y que en el nombre de Jesús no se cumpla acá. Y es, en los postreros días el amor de muchos se enfriará. La obra de Dios se aviva, se atiza, es con el fundamento que viene de Dios y se llama el amor de Dios. La obra de Dios requiere de un combustible y ese combustible es el amor de Dios. Si yo no amo a mi prójimo como me amo a mí mismo, adivine qué le voy a ver a mi prójimo. Todos mis defectos, no los de él, los míos porque yo se los estoy imputando a él. Imputar es colocar. Poner encima, poner sobre. Le estoy colocando todos mis defectos, yo lo llamo el efecto espejo. Cuando yo le veo al otro todo es porque yo estoy viviendo una gran parte de esa experiencia. Ay, María, qué perezosito, ay, María, qué complicado, ay, María, bla, 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 bla. Ese soy yo. Una vez yo era en una iglesia y antes de entrar había un letrero que decía, aquí no pueden entrar personas que roben, que fumen, que forniquen, que bla, bla, bla. Todas esas son mis virtudes. Me devolví y me fui.
¿Sí o no? Tercera cosa que el enemigo no quiere, que el enemigo quiere que ocurra. Primero quiere implantarnos ¿qué? La semilla del miedo. Segundo, que haya inconclusión en la obra. A mí me duele mucho cuando yo evangelizo mucho a la gente. Mi esposa es testigo, yo por todas partes voy evangelizando. Y me da mucho dolor cuando le evangelizo a alguien y me dice, no, es que yo era cristiano. Yo era cristiano. Sí, me bauticé y todo. Te bautizaste y eras. Entonces yo le digo a la gente, no, tú no eras. Tú eres. Estás de vacaciones espirituales peligrosamente, pero lo eres. Es duro encontrarse uno en la calle gente que la obra del Señor quedó ¿qué? Inconclusa. ¿Cuánto tiempo duró tus vacaciones? 14 años. Ni decir a bestia. Amados santos de Dios, Dios me dijo que le dijera a ustedes, el enemigo quiere que la obra de Dios en usted se estanque, no se concluya. En usted está tomar esa decisión. La última parte dice, se debilitará la mano de ellos en la obra y no será terminada. ¿No será qué? Debilitamiento de las manos y que la obra quede inconclusa. Ahora viene lo más espectacular. Me demoré mucho en eso, pero viene lo más espectacular. La fórmula para que usted repela el miedo. La fórmula para que usted levante sus manos, dice en el libro de Isaías, salga de esas vacaciones espirituales. Y la fórmula para que la obra de Dios en su vida sea terminada. El secreto es de $5,000 y se lo voy a dar a usted hoy totalmente gratis. Así, y ese era el secreto para usted poder repeler las obras del enemigo. Un secreto de $5,000 totalmente gratuito, se lo voy a soltar ya mismo. Dice así, porque todos ellos nos amedrantaban, redoblantes, se debilitarán las manos, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada, punto. Y ahí está el secreto. Dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? ¿Qué es qué? Póngale pues cuidado, ¿qué hizo Nehemías ahí? Empezó a ir gritando, Virgen Santísima, San Marianito, voy a prenderle velitas a las benditas ánimas. Él habló con Dios. Esta oración y la oración de Jabes, para mí, son de mis oraciones favoritas. Porque son oraciones sin complicación. Llega el hermano Nehemías y le dice al Señor, vea lo que está pasando. Me están levantando chismes, porque le levantaron chismes. Me están diciendo que vayamos y nos escondamos en la religión, en la casa, en el templo. Me están diciendo una cantidad de cosas. Y él a través de la oración dijo, yo estoy haciendo una gran obra. ¿Cuál es la obra que Dios está haciendo con usted? Una gran obra. No es una obra pequeña. Los muros no eran dos parecitas, eran los muros. Eran unos muros que podían pasar carros por encima de esos muros, ¿cierto? Y Nehemías dice, esta obra grande yo la voy a hacer, porque Dios me llamó a hacerla. Y la oración de él fue una cosa sencilla. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ya. ¿Cuántas veces usted y yo, en nuestro trasegar diario, estamos diciéndole a Dios, hágalo? Uy, Señor, ya me llegó la hora de la plata. Pero yo voy y me consigo el pagadiario. Cuando él empezó a hablar con Dios, ¿qué hizo? Oró. El secreto de $5,000 es que a usted lo que lo va a fortalecer en fe, ¿qué va a hacer? Hablar con Dios. Lo que lo va a hacer repeler a usted el temor, ¿qué es? Tener intimidad con Dios. Cuando usted tiene intimidad con Dios,
Dice Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La voz de Dios. Eso solo se da cuando usted tiene ¿qué? Intimidad con Dios. ¿Cierto? Cuando Nehemías empezó a tener relación con Dios, intimidad con Dios, bueno, él lo tenía. Una de las particularidades que él tuvo fue, número uno, tuvo discernimiento. Porque cuando le levantaron todos chismes, el tipo dijo, eso es pura caspa. Le levantaron los chismes y eran todos entre ellos mismos. Y después mandaron una carta abierta. Resulta que en ese tiempo una carta abierta, parce, era como que usted lo montara en las redes sociales. Usted no ha visto, cuando a usted lo exponen en Facebook, cuando usted lo exponen en las redes sociales que usted maneja, eso es una carta abierta. Y Nehemías no le copió a la carta abierta. Número uno, porque cuando él empezó a tener relación con Dios, Dios le dio discernimiento. Número dos, porque cuando él empezó a tener relación con Dios, su nombre salió a flote. ¿Cuál era el nombre de Nehemías? Dios me da consuelo. Y como él me da consuelo, entonces me da fortaleza. ¿Están conmigo? ¿Me estoy dando a entender? Tengo aspectos de cómo Dios nos fortalece. Me voy a demorar otro poquitico. Lucas capítulo 22, verso 43. Vamos a ver un ejemplo de cómo Dios nos fortalece y a quién usa para fortalecernos. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 43. ¿Están conmigo, santos de Dios? Lucas capítulo 22, verso 43. A veces los enemigos de la fe pueden amedrentarte, debilitarte y que la obra sea inconclusa con personas muy cercanas. Puede utilizar la mamá, el papá, la esposa, el esposo, personas muy cercanas. Lamentablemente, hay personas que nos dejamos de vez en cuando usar por el enemigo. Lucas capítulo 22, verso 43 dice así. Ya, listo, hermano. Se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. ¿Cuál es el contexto ahí? Jesús, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba qué? Orando. ¿Y por qué estaba orando en ese pasaje? Estaba previo a ser crucificado. Y la oración de Jesús fue la siguiente, diciendo, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí hay gente que dice que el Señor Jesús está diciendo, yo no quiero que me maten en la cruz del Calvario. Cristo lo que estaba diciendo era, Señor, yo no me quiero separar de usted ni un instante. No quiero dejar de tener comunión con usted ni un segundo. A lo que Cristo le tenía realmente pavor, pánico, horror, era a separarse de la comunión con el Padre. No a la cruz. Si eso ya estaba previsto, dice en el libro de Hebreos que Cristo quería, anhelaba, deseaba, le puso el gozo delante del dolor para poder sufrir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él quería, porque era la forma en que Dios se acercaba a usted para libertarlo, era la forma en que Dios se acercaba a mí para libertarme. Él lo quería, Él lo deseaba. Pero a lo que realmente Cristo le tenía pavor, terror, era a separarse de la comunión con el Padre. Y en ese momento, ¿qué fortaleció a Jesús? Dice, un ángel vino y le fortaleció. Entonces Dios tiene formas diferentes de fortalecernos. Aquí la primera que vemos es a través de un ángel. ¿Están conmigo? Eso para él. Entonces, ojo con esto. El fortalecimiento de Dios tiene varias fuentes. Una es una fuente angélica. Segunda, vamos a mirarlo. Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Dice, la palabra fortaleza aquí es la misma en griego, por eso la estoy referenciando. Efesios capítulo 6, verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? Y en el poder de su fuerza. Entonces, número uno, Cristo, Dios le trajo fortaleza a través de ¿qué? De un ángel, ¿cierto? Un agente externo. Pero ahora hay un agente
¿Aquí está en dónde? Él me dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos. ¿Está hablando en quién? En primera persona, usted. Fortalézcase usted. ¿Y cuál es la fuente de esa fortaleza? El Señor. Y en la fortaleza del Señor hay un dinamismo. ¿Cuál es el dinamismo? En el poder, ahí es como una redundancia. Tiene que fortalecer, Señor, poder, fuerza, es como una redundancia, porque Dios es una hipérbole. Él quiere que usted se fortalezca, Él quiere que usted mire lo que lo está amedrantando con el poder de Dios. Entonces Nehemías, lo tercero que vio, fue el poder de Dios por encima de las circunstancias. ¿Y cómo le hizo a todos esos tipos? Suerte. Sí. Para que no dispararan el arco. Y lo tengo, está sanito. No era una vulgaridad, sino era un oprobio. Era un oprobio. Entonces, ¿qué le hizo el Señor? ¿Qué le hizo Nehemías a los enemigos de la fe? Mis negros no pudieron tumbarme. Así de sencillo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién se tiene que fortalecer? Mira, hay días, hay momentos en que para tú recibir fortaleza, fuerza, no va a venir alguien. Yo tengo un mensaje que lo titulé, ¿quién motiva al motivador? Hay momentos en que no, mira, uno como pastor, si a veces se le pasa a saludar a alguien, me pasa muchas veces. Mi esposa me dice, María, te comportaste como un gamín. Y yo, ¿con quién? Con fulano de tal ni lo saludaste. Y yo, ay, qué pena. O a los días le dicen a uno, María, usted que no lo ha creído, no lo saluda a uno. Muchachos, a veces se le pasa a uno, ¿cierto? Por ejemplo, a mí, ¿quién me motiva? Mira, las primeras en desmotivar la obra es el más cercano. Jehová está hablando. Mira, ¿quién motiva al motivador? Claro, ahí en el verso 10 está. Y era sacerdote, por eso te dije, él estaba diciendo, venga y nos escondemos en la religión. Él le dijo, venga y nos metemos en el templo, porque van a venir a matarlo. A ver, te va a matar una bacteria. ¿Sí me va a entender, santos de Dios? ¿Dios qué quiere hacer? Mire, no importa que cerremos la transmisión, yo quiero que nos quedemos orando un ratito, porque necesitamos eso. Necesitamos fortalecernos en Dios. Mire, aquí Dios le está diciendo a usted, Él nos puede mandar un ángel. A Dios que se le va a mandarnos un ángel para que nos fortalezca. No importa. Pero aquí dice, fortalézcase usted en el Señor. Pero a veces nosotros somos felices fortaleciéndonos comprando Viagra. A mí desde que me aplicaron la vacuna contra el COVID, muy porque me lo aplicó Pfizer, pues melo. El que lo entendió, que es la fábrica. Póngale pues cuidado, ¿en qué se fortalece usted? ¿En qué se fortalece? ¿En qué nos debemos fortalecer? ¿Ustedes creen que a veces uno viene al culto y sale motivado? No, porque no venimos a fortalecernos en el Señor. Mire, yo fui pastor de iglesia grande. Y ustedes no saben la fuerza que uno hace. No se la imaginan. ¿Cuál es la fuente? La fuente aquí es que Efesios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza que nos sostiene. El brazo que verdaderamente tiene poder. Yo sí me estoy dando a entender. Para Dios no es imposible mandarnos un ángel. Lo hizo con un profeta, con Elías. Mata 400 profetas de Baal. Se vuelve loco. Usted se imagina ese sangrerío tan bravo. Y viene una vieja bravera y le dice, lo va a matar. Y se asustó. Se escondió
Y allá y fue y se escondió, y escondido, ¿qué hizo el Señor? Le mandó un ángel y le dijo, ¿y por qué estoy solito? Y no tengo nadie aquí a mi lado. ¿Qué hizo el Señor? Le mandó un ángel. Y el ángel le dio comida y le dio agüita y le dijo, tranquilo bebé, repose. Dios lo puede hacer. Pero también Dios le está diciendo a usted en este día, usted lo puede hacer. Fortalézcase usted. Coja fuerza en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿El agente quién es ahí? Soy yo. Ahora viene otro agente. Filipenses capítulo 4, verso 13. Es uno de los textos favoritos. Filipenses capítulo 4, verso 13. ¿Quién se lo sabe? Filipenses capítulo 4, verso 13. Filipenses 4. Dice, todo lo puedo en Cristo. Claro, usted lo ve ahí y dice, todo lo puedo. Ay, amén. Sacado de contexto, está mal. Está mal. El contexto aquí de este verso es la escasez y la abundancia. Él dice, he aprendido a vivir en todo, con pobreza y con abundancia. Por todo y en todo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tercer agente que Dios usa para fortalecernos es las circunstancias. Las circunstancias. Las circunstancias o lo tiran al piso o lo hacen más fuerte. Pero ¿qué quiere Dios a través de las circunstancias? Dime. Desde niños fuimos mal formados. Así es. Las circunstancias también te van a fortalecer. ¿Están conmigo? Las circunstancias lo fortalecen a usted o lo tiran a la lona. Si es satánico, ¿qué va a pasar? Lo va a tirar a la lona. Pero si es de Dios, va a fortalecerte en la obra. Mira, pastorear una iglesia pequeña es difícil. Iglesia pequeña, infierno grande. Ah, es pueblo pequeño. Ups. Ups. Mira, una iglesia pequeña tiene más conflicto. Porque estamos más pendientes. Se resbaló. Ay, ¿viste? Ay, es que es zapatos de nanis. Con razón. Y entonces vamos a entorpecer la obra de Dios. Mire, nosotros pertenecimos a una iglesia grande. Yo pastoreo en una iglesia grande. Y hay gente que entra a esa iglesia y sale. Ah, Celi es testigo. Jorge Celi viene de esa iglesia. Ese moradito que está allá en la parte de atrás. A mí me pasó una vez, y no lo digo ni con orgullo ni nada. Yo me las pico de evangelista y me fui con mi liderazgo en esa época. Los invité a comer hamburguesa, nos fuimos a comer hamburguesa y tal. Y llegamos y la persona que nos estaba atendiendo, el muchacho que nos estaba atendiendo, yo empecé a evangelizarlo y a él le daba risa. Y el muchacho se reía y tal. Y yo lo evangelizaba y te dije, espera, que es que está muy burladorcito. Y empecé a evangelizarlo y tal. Cuando llegué me dice, no, es que yo ya soy cristiano, yo voy a una iglesia. Yo, tontito, pues me hubieras dicho y nos hubiéramos evitado todo esto. Y le digo yo, ¿y a qué iglesia vas? Y me dice, a su iglesia. Hay iglesias donde la gente entra y como entra, sale. ¿Cierto? Ojo con esto. Usted tiene que fortalecerse usted solito. A Dios no se le da nada mandarle un ángel. Pero en sí, vuelvo al tema de la exclusividad. ¿El exclusivo quién es? El que es único. Uno como pastor, mira, vuelvo y les digo, muchachos, no es que uno sea boleta. Ojalá uno fuera omnisciente. Ojalá. Para saber cómo hacer para ayudar a Giovanni. Para saber cómo hacer para yo lo anhelo. Mi corazón es un corazón de pastor. Yo quisiera ayudarle a todos. Yo quisiera darle plata a todos. Yo quisiera que no sufrieran por los servicios, por el arriendo. Yo estoy haciendo esa casa allá en Bogotá. Y qué bueno traérmelos a todos aquí para que nadie pague arriendo.
Yo quisiera, por eso le digo, quisiera. Yo lo anhelo, pero lamentablemente no puedo. En estos días estábamos hablando de ti. En estos días estábamos hablando de ti. Sí, mi esposa me decía, ¿y qué vamos a hacer con Norita? Le dije, mamita, no podemos hacer nada. Hasta el día de hoy, el Señor la ha sustentado. Yo puedo hacer algo por usted. Si quiere solución de vivienda, yo tengo un lote allí, la puedo matar y allá la metemos. Termino que ya me pasé. Ustedes me pueden regalar 5 minutos más. ¿Quién me puede regalar 5 minuticos? 5, 10. Listo. Termino con esto. Hermana, no, si quiere hágale, tranquila. Yo termino aquí, porque quiero terminar esto, porque quiero que oremos. Quiero que oremos. Yo necesito que ejerzamos esto. Si Dios me lo dijo, lo vamos a hacer. Póngale pues cuidado. Filipenses 4:13, las circunstancias también me fortalecen. Jueces, váyase conmigo para Jueces. Más bien. Jueces capítulo 6, verso 11. Este es uno de los pasajes que a mí me gustan de la Biblia. Jueces capítulo 6, verso 11. ¿Ya lo tiene? 6:11. Yo no acostumbro a hacerlo. Yo sé que me prolongo, pero no acostumbro que nos demoremos. Hoy lo quiero hacer. Hoy lo quiero hacer. Así que perdóneme. Jueces capítulo 6, verso 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó de la encina que está debajo en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. No era el 11, era el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado. El ángel de Jehová, aquí, ¿quién es? Se llama una teofanía o cristofanía. Son las apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Otra forma en que Dios va a fortalecer tus manos es Él mismo hablándote. ¡Oh! Ay, ¿a quién no le gustaría experimentar eso? Que esté en su habitación y atraviese el Señor el muro con sus hermosos ojos azules iluminados, diciéndote, he aquí yo estaré con... Pues como esa es la imagen que nos han vendido. A eso quería llegar yo. Cuando el Señor le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente, ¿él era eso? No. Estaba escondido haciendo lo incorrecto en el lugar incorrecto. Y el Señor le dice a él, y el Gedeón empezó a hablar con él. Ah, Señor, si usted estuviera conmigo. Ay, Señor, si usted estuviera conmigo no estaría endeudado. Ay, Señor, si usted estuviera conmigo me pagaría el arriendo. Ay, el servicio, el mercado. ¿Sí? Si uno normalmente piensa eso. Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo escasez? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy limitado? Porque el enemigo quiere que usted... ¿qué tenga? Desánimo, temor y que la obra no sea concluida. Pero el Señor le dice a Gedeón en este momento, ve con esta ¿qué? Tu fuerza. ¿Cuál era la fuerza ahí en ese momento? ¿La qué? ¿Quién le estaba hablando? Cristo mismo. Le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Cuántas veces usted y yo en una situación difícil proclamamos palabra? Muy difícil, ¿sí o no? Muy difícil, porque como no la tenemos aquí, pues mucho menos la vamos a bajar acá. Les voy a colocar un testimonio rápido. Me llamó hace 5 años un muchacho a decirme, pastor, me van a meter a la cárcel por violación y yo no soy violador. ¿Cómo así, hermano? Sí, me van a meter a la cárcel porque no soy... Bueno, en fin. Y se me vino una palabra a la mente, que está en Isaías capítulo 54, verso 17, donde dice, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y yo le dije esa palabra ese día a ese muchacho, mira, esto te lo está diciendo Dios. Si tú estás diciendo la verdad, proclama esto. Y ese muchacho empezó a proclamar esa palabra. Después nos dimos cuenta que no, él no era ningún pervertido, que era un mujeriego empedernido, yo le dije a él, usted tiene que decir eso ante el fiscal. Usted es un libidinoso, pero no es violador. Una cosa diferente es que a toda la que le dé la pata se la coma, a que la viole. Es diferente, ¿cierto? Ahí, ¿qué ocurrió en ese muchacho? Él se arrepintió, Dios cambió su forma de pensar durante un tiempo
cambió su forma de pensar, pero la palabra de Dios, a eso me quiero centrar, ¿qué hizo? Obró en él. ¿Cuántas veces usted está proclamando, el Señor es mi sustento, Jehová es mi pastor? Por citar un salmo que nosotros citamos diariamente. Yo cito mucho la Biblia cuando veo problemas difíciles. Cito el texto de Isaías 59, dice, aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera por mí. ¿Qué está haciendo usted? El Señor es mi fortaleza, el Jehová es escudo alrededor mío, mi gloria, quien levanta mi cabeza. ¿Qué está proclamando usted? Entonces, ay, pastor, es que yo no sé cómo fortalecerme en Dios. Pues aquí le estoy dando la clave. Ore proclamando lo que Dios está diciendo. ¿Me estoy dando a entender? Termino ya con para que hagamos, termino para que cortemos la transmisión o la grabación y vamos a hacer el ejercicio acá. Hechos capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. ¿Ya lo tienen? Verso 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 31. Dice así, les voy a hablar del contexto. El contexto es la conversión del apóstol Saulo. Es la conversión de Saulo, el apóstol. Verso 31 del capítulo 9 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, ¿qué? Fortalecidas por el Espíritu Santo. Otra forma u otro elemento que Dios usa para fortalecerte es ¿en dónde? En la congregación. Vea, cuando usted se mete en la congregación, cuando usted se mete en la iglesia, cuando usted empieza a aceptar el fuego de Dios, empiezan a ver cosas aquí. Dice, 1. Entonces todas las iglesias tenían ¿qué? Paz. Y no era una paz, un visaje de paz. La paz de la que habla aquí era una paz interior. Y se manifestaba, dice aquí, ¿en dónde? Con la ciudadanía. Con Judea, en Galilea y en Samaria. Póngale pues cuidado. Cuando la fortaleza de Dios viene a mi vida, ¿me trae qué? Paz. Cuando la fortaleza de Dios viene a mi vida, en medio de eso hay edificación. ¿Para quién? Porque a veces las iglesias se desmembran, se fracturan, se granulan, porque no hay una edificación sólida. A mí eso me preocupa en esta congregación, que nosotros no seamos ese tipo de congregación en el nombre de Jesús. Andando en el temor de Dios, no en el miedo, sino en el respeto a Dios. Cuando usted empieza a recibir fortaleza de Dios, ¿qué empieza a despertarse en usted? Temor de Dios. Cuando usted empieza a cambiar, usted empieza a ver su vida renovada, su vida transformada. Ya le da pena siquiera decir una mentira delante de Dios. Es porque el temor de Dios está haciendo mella en usted. Y dice aquí la Biblia que eso trae crecimiento. ¿Y el crecimiento qué trae? Fortaleza. ¿Por qué a veces las iglesias no crecen? Porque Satanás está haciendo la tarea. ¿Cuál es la tarea? Desvirtuar, 1, amedrentar, debilitar y que la obra no sea terminada. Ese sí está haciendo la tarea. ¿Cuánto tiempo, según el texto que leímos de Nehemías, y lo citaron a él y lo convocaron a él? 5 veces, porque el enemigo sí es ¿qué? Constante. Ese sí es perseverante. Él siguió insistiendo. Tobías significa el que agradece a Dios. Cuando usted está fortalecido, ¿qué aprende a hacer? En la Biblia dice, a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Y aún los mismos demonios le tienen que hacer caso a Dios. Aún los mismos enemigos de la fe le tienen que hacer caso a Dios. ¿El fortalecimiento a qué te va a tener que llevar? A agradecer a Dios.
Eso significa Tomías. Gesem significa el dios luna o engendrado por el dios luna. Los demonios están interesados en que tú recibas de parte de ellos lo que no es de Dios. Ese es uno de los enemigos de la fe. Gesem también significa tormenta. Zambalat significa tormenta o época de lluvias. Una de las formas que el enemigo utiliza para que usted se desanime es a través de las tormentas que se le desatan en la vida. Hay cosas que para usted es una tormenta, para otro no, pero para usted es una tormenta. Que lo haya dejado su marido, la haya dejado su marido, para usted es una tormenta horrible. Que se haya quedado sin trabajo, para usted es una tormenta horrible. Para un niño, a mí me encanta el ejemplo de los niños. Es que me cogió el carry, la pelota. Es una tormenta horrible. Oh, pues una bobada de esas. Cada uno tiene su propia. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Mire, santo de Dios. Hoy usted, ¿de qué tiene temor? ¿A qué le tiene temor? El objetivo satánico es amedrentarlo. El objetivo satánico es que usted tenga inactividad espiritual. El debilitamiento de las manos es inactividad espiritual. Vamos a salir a evangelizar. Hey. ¿Qué tal si invitamos a alguien para el próximo sábado que va a haber un evento que el gancho es un tema de parejas? Hey. Yo sé que esa gente evangeliza. Ese es capaz de evangelizar. Es más, el pastor evangeliza mucho. Que Dios lo ayude. La obra no se está haciendo. La obra no se está haciendo. El objetivo del enemigo es que la obra de Dios que sea inconclusa. Inconclusa. El objetivo de Dios es que usted vaya ¿a dónde? A la Sión espiritual, a la Nueva Jerusalén.